Bienvenidos a esta clase en donde vamos a desarrollar el análisis de sensibilidad del caso El Maicito. ¿Qué es? ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Muchas veces nos preguntamos ¿para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es su importancia en los proyectos? Veamos algunos aspectos importantes de este análisis. El análisis de sensibilidad no es más que analizar qué pasaría con los resultados del proyecto si las variables sensitivas cambian. Es decir, ¿qué pasaría si no se logran los ingresos que se han proyectado? ¿Qué pasaría si los costos variables, los costos fijos, se dan en un aumento considerable? ¿Qué pasaría con los resultados? ¿El proyecto seguirá siendo viable o el proyecto estaría sumamente estresado que no le permitiría ningún margen de maniobra para los inversionistas? Utilizando la función tabla de datos en Excel, se pueden hacer cálculos para determinar el impacto ante eventos negativos o positivos. Veamos entonces un ejemplo de cómo sería utilizando la herramienta tabla de datos. En el Excel vamos a colocar las diferentes variables que pueden ser sensitivas. En este caso, el rendimiento por quintal. Vamos a tomar el precio. En este caso, el rendimiento, que son 150. Los aumentamos de 5 hasta 25% por un lado, y por otro lado consideramos una disminución en el rendimiento de hasta un 25%. Aquí vamos a evaluar qué pasaría si los rendimientos caen o suben. Con la fórmula le quitamos el aspecto de fórmulas, lo dejamos con números simples, buscamos el valor actual neto o el EVA, seleccionamos, nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. En la celda de entrada columnas, porque es una columna, seleccionamos los 150 y le damos a aceptar. Le damos estilo millares y listo. Tenemos que con un 25% de incremento en el rendimiento del quintal, pudiéramos llegar a un valor actual neto o a un EVA de 3.706.000. Con 150 quintales, el valor económico agregado del proyecto son 1.964.000. Y si el rendimiento cae a 25%, o sea, 113 unidades por quintal, el valor económico agregado todavía sigue siendo positivo en $191.000. Vemos que es una variable que no es muy sensible a los cambios. Aquí hacemos la operación nuevamente. Importante que una vez que hayamos calculado los datos, le vamos a quitar la fórmula para que la función tabla de datos haga su trabajo. Estos son los rendimientos. Copiamos y pegamos como valores para quitarle la fórmula. Buscamos el valor actual neto. Seleccionamos con la función datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, celda de entrada columna, seleccionamos 150, aceptar. Estilo millares y listo. La otra variable es costo de materia prima. ¿Qué pasaría si el costo de la materia prima se llega a incrementar hasta un 25%? ¿O qué pasaría
si llega a caer hasta un 25%. Seleccionamos el costo de la materia prima, copiamos, no olvidarse de poner F4, y calculamos una disminución en la materia prima. Aquí es lo contrario. Un aumento en el costo de la materia prima nos va a afectar la disminución del valor económico agregado. Nuevamente seleccionamos las dos columnas, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, celda de entrada columna, seleccionamos materia prima, aceptar. Aquí tenemos que con un aumento de un 25% llegaríamos a tener, e inclusive, aquí lo tenemos, aquí hay un error, no le quitamos la fórmula. Mire qué pasa cuando no le quitamos las fórmulas. Hay que darle copiar y pegar como valores para que la función tabla de datos haga su trabajo. Seleccionamos datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, columna de entrada, aceptar. Ahora sí, de 1.964.000 nos cae a $728.000 en caso de que haya un aumento en la materia prima de un 25%. Como vemos, también es una variable que no es tan susceptible a cambios. Otros costos indirectos, el mismo procedimiento, que son 15 centavos por unidad. ¿Qué pasaría si llegan a incrementarse en un 25%? ¿Y qué pasaría si llega a caer hasta un 25%? De los millares, copiamos, buscamos el EVA, seleccionamos ambas columnas, datos, análisis de hipótesis, celda de entrada, y columna, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, celda de entrada, buscamos otros costos directos, aceptar. Listo, si esto nos aumenta un 25%, llega a caer hasta 1.2 millones, que aún sigue siendo positivo. Vamos con los gastos generales. 25%, 25 centavos por unidad. Si esto llega a aumentar hasta un 25%, ¿qué pasaría con los resultados? Le quitamos las fórmulas con copiar y pegar como valores. Hacemos un vínculo con el EVA. Seleccionamos ambas columnas, datos y análisis de hipótesis, tabla de datos, celda de entrada columna, y buscamos la variable, en este caso gastos generales, aceptar. Si tenemos un aumento de un 25%, nos caería el valor económico agregado a $744.000. Eso significa que aún así esa variable no es tan sensitiva a posibles cambios en los resultados. Vamos con los costos fijos. Aquí podemos calcular cualquier tipo de variable. Aquí hemos hecho un ejemplo con 6 variables.
a manera de ilustración, pero eso queda a criterio del analista para determinar qué cantidad de variables se van a analizar. Vamos con los costos fijos. Importante quitarle la fórmula, copiar y pegar como valores. Buscamos el valor económico agregado. Seleccionamos datos. Análisis de hipótesis, tabla de datos. Seleccionamos la celda, $300. Este no es tan susceptible. Caería a 1.937.000. Al final pudiéramos determinar de todos estos costos y todos estos gastos cuál es la que mayor impacto tiene porcentualmente. Simplemente determinando cuál tiene la mayor caída porcentual. Costo de deuda al 7%. ¿Qué pasaría si la deuda del banco nos la aumentaría en un 25%? Es decir, quedaría a 8.75. ¿Cómo afectaría el proyecto? Este es un análisis bien interesante porque cuando se hacen financiamientos bancarios siempre hay cláusulas donde se establece que las tasas pueden variar de acuerdo a las condiciones del mercado. Y de esta manera uno puede determinar hasta cuánto el proyecto soportaría un ajuste en las tasas de interés. Y eso se puede prever, que de esto es lo que se trata, ¿no? Buscar las mejores opciones para prever cualquier situación que se pueda dar. Costo de deuda. $7, aceptar. Nuevamente, ya vimos que no tenemos fórmulas. Copiar y pegamos como valores para rectificar esto. Seleccionamos ambas columnas. Buscamos el 7% en la KD. Seleccionamos datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, celda de entrada en columna, seleccionamos el 7% y aceptar. Puede bajarnos los resultados, pero no es tan impactante un aumento en la tasa de interés. Como les decía, hemos realizado un análisis de 6 variables. Tenemos muchas más variables que se pueden analizar. Se utiliza la misma metodología y se puede determinar cuál de todas estas variables es mucho más sensitiva a cambios que puedan afectar el proyecto. Si usted vemos el 100%, siempre aparece el valor de lo que tenemos como resultado ya calculado. Y vemos que no son tan susceptibles estas variables a posibles cambios, ya sea aumentando o disminuyendo. Con esto terminamos el análisis de sensibilidad del proyecto El Maicito. De una manera simple, sencilla y rápida se puede desarrollar. Punto de equilibrio. Este punto de equilibrio que vamos a analizar es el punto de equilibrio financiero, que tiene grandes diferencias con relación a un punto de equilibrio contable. A diferencia del punto de equilibrio contable, el financiero
evalúa hasta dónde deben bajar algunas variables para que no afecten el valor económico agregado, el valor actual neto o el valor presente neto y las utilidades. Esa es la diferencia. Muchas veces llegamos a un punto de equilibrio que determina hasta dónde debemos llegar para no perder ni ganar, pero afectamos la evaluación económica. Podemos tener un proyecto que sabemos hasta dónde debemos nosotros tener un volumen de ventas, por ejemplo, para no perder ni ganar, o hasta dónde, cuántas unidades tenemos que vender para no perder ni ganar, cuál sería el total de los gastos para no perder ni ganar. Sin embargo, estamos descuidando la evaluación económica del proyecto. A diferencia con este análisis, el punto de equilibrio financiero sí determina cuáles son las variables que pueden afectar el resultado del valor económico agregado y a la vez cómo quedarían las utilidades acumuladas en el tiempo. Esa es la diferencia del punto de equilibrio financiero con el punto de equilibrio contable. Con la función buscar objetivo de Excel se puede calcular para poder tomar acciones antes de afectar el proyecto. Es decir, con una pequeña metodología que se puede aplicar en los diferentes proyectos y utilizando la función buscar objetivo, se puede determinar hasta dónde pudieran afectarse algunas variables que no afecten o que no perjudique el valor económico agregado. Veamos entonces cómo sería en el Excel. El total de ventas fue calculado directamente con la celda que decía precio. Esto lo tenemos que liberar para hacerlo directamente con la celda sin utilizar el nombre de la celda. Veamos lo que tenemos que hacer. Si aquí vemos, aquí dice el total de ventas por la celda que dice precio, lo vamos a amarrar con la celda B16 con F4 y copiamos. No cambia en nada los resultados, solamente es la fórmula de cómo se está calculando. Ahora buscamos el precio por unidad, el EVA 1964 y buscamos ahora el punto de equilibrio. Le quitamos la fórmula a los 90 centavos y amarramos la celda B16 con la celda B71 de la página anterior. Una vez hecho esto, procedemos entonces al cálculo con buscar objetivo. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, definiendo la celda, la B72 con el valor 0, combinando la celda B71. Le damos a aceptar. Listo. Eso significa que el precio no debe bajar de 79 centavos, de lo contrario nos afectaría el valor económico agregado. Ahora, ¿qué pasaría con las ventas, con el EBITDA? Sumamos todo el EBITDA, buscamos el EBITDA, hacemos una sumatoria, le tengo que poner arroba porque es una fila completa, el nombre EBITDA y enter. El EBITDA serían $473,000 a 90 centavos la unidad. Le quitamos la fórmula. Y sabemos que el primer punto de equilibrio que hemos calculado son 79 centavos la unidad.
Y para el evita utilizamos el mismo procedimiento con buscar objetivo. La celda B75 definida con valor 0, combinando la celda B74. Listo, para que tengamos un evita 0 acumulado, también debe ser de 79 centavos, poco más de los 79 centavos que en el primer cálculo. Lo regresamos tal y como estaba, a 90 centavos. Y vamos entonces con el precio de venta para determinar el punto de equilibrio de la utilidad neta. Seleccionamos los 90 centavos. Hacemos la sumatoria. Cerramos paréntesis. Suma, abro paréntesis, arroba. O bien la sumamos, no tiene nombre, son 332.000. Ahora amarramos la celda de referencia con la B77. Allí se cambian los valores. Y nos vamos a datos. Buscar objetivo, definiendo la celda B78 con el valor 0, cambiando la celda B77. Hay que quitarle la fórmula, copiamos y pegamos como valores, nuevamente, datos, buscar objetivo, B78 con el valor 0, combinando la B77. Aceptar. Listo, 79 centavos igual. Copiamos y lo pegamos en el cuadro respectivo, en la celda respectiva, para saber que ese es el punto de equilibrio. No necesariamente en el proyecto, en todos los proyectos va a ser exactamente igual. Aquí coincide, porque son números muy estables, que para los tres son 79 centavos. 79 centavos en donde el valor económico agregado va a ser positivo aún. El evita también, que no llega ni a ganar ni a perder, igual que las utilidades netas. Y con esto hemos calculado el punto de equilibrio del proyecto El Maicito utilizando la función buscar objetivos. Muchas gracias.